¿Alguna vez te has puesto a observar dónde estacionas en la calle? Pues este simple hecho hacerte vivir experiencias sobrenaturales. En México hay una extraña costumbre, que es poner una cruz religiosa o incluso bicicletas a pie de calle o avenida donde la gente falleció por un accidente automovilístico, mayormente en gente que falleció atropellada. Esto lo hacen en forma de no sé, homenaje, recordatorio, no lo sé la verdad, en opinión propia no es una costumbre que me agrade. Esta historia empezó por ahí del año 2005 o 2006, la verdad no recuerdo bien pues yo en ese entonces era un niño de unos 7 años, afortunadamente no soy el protagonista de esta historia. Para entrar en contextos, en esos años vivíamos en una casa muy grande, pero mi familia solo usaba los cuartos, puesto que el resto de la casa era ocupado como un taller carpintero donde se hacían muebles. Vivíamos mis dos padres, mis cuatro hermanos varones, mi única hermana, y yo el más chico de los hermanos. Al igual en esos tiempos se mudó con nosotros uno de mis hermanos con su mujer y sus dos hijas. Entre mi hermano el mayor y yo existe una brecha de 20 años de diferencia. Esto lo menciono para que se den una idea de las diferencias de edades, puesto que desde antes que yo naciera mi hermano mayor Mario, ya trabaja como taxista para un señor que en cuanto mi hermano mayor cumplió la mayoría de edad le dio trabajo. Dado a los años de conocerse entre mi hermano y el señor Odilon, así se llamaba el señor, le ofreció trabajar un microbús de ruta. Eran más responsabilidades, claro, pero era también una oportunidad de que mi hermano se llevara más ganancias para él. Mi hermano aceptó, y el primer día que fue por el microbús el señor Odilon acompañó a mi hermano, más que nada para mostrarle las rutas, los puntos de checada, etc. Después de unas cuantas corridas en la ruta, el señor decidió que mi hermano estaba listo para ir solo y le pidió que lo dejara en un paradero cercano a su casa, y así mi hermano Mario en su primer día de algo totalmente nuevo para él fue solo y su pasaje. Para la desgracia de mi hermano en su primer día se le ponchó una llanta al microbús, mi hermano un poco espantado pues la ponchadura fue un poco ruidosa, buscó dónde parar y estacionar, dado a que iba en una avenida transitada manejó así un par de metros buscando el lugar adecuado y seguro para que bajara el pasaje. Cuando vio un espacio adecuado estacionó sin poner atención en dónde estacionó. Puesto que estacionó justo enfrente de una de estas cruces que les mencioné anteriormente, mi hermano al ser algo totalmente diferente pues no es lo mismo un automóvil a un microbús, mi hermano no sabía dónde estaba la herramienta y la llanta de repuesto para hacer el cambio, y el señor Odilon olvidó mencionarle todo al respecto sobre alguna avería o emergencia, así que Mario le llamó por teléfono al señor, el cual le respondió que esa unidad no contaba con llanta de refacción que en un rato él se la llevaba pero iba a tardar un poco en lo que se trasladaba. Mario esperó allí un par de horas, para esas alturas ya estaba oscuro, pues había caído ya la noche. Por fin llegó Dillon con lo necesario para hacer el cambio de llanta, y después de una breve charla de cómo le había ido en su primer día, claro excepto del incidente con la llanta, ambos se marcharon del lugar. Mi hermano decidido que había sido suficiente por el primer día, así que tomó camino a casa. Al llegar a casa nos llamó para que toda la familia viera el microbús y relataba emocionado de su primera jornada. Los primeros en salir y subir al microbús fue mi madre. Mi mamá comentó que vio por un instante hasta atrás en el último asiento a una mujer de vestido blanco, pelo largo chino. Menciona que no le vio la cara pues el pelo le tapaba la cara. Cabe mencionar que hizo caso omiso pues pensó que era una pasajera despistada y cuando dio cuenta bajó por la puerta trasera. Eso fue lo más lógico que pensó mi madre. En ese momento no dio cavidad a pensar que fuese un fantasma o algo por el estilo. Después de que mi hermano nos comentara su día, y claro una vuelta a cenar todos juntos en el microbús, fuimos a dormir. Mi hermano Mario y mi hermano Ángel, que seguía después de él en edades, dormían en el mismo cuarto.
Era un cuarto que en su momento fue cuarto de servicio, o eso supongo por la ubicación y características del mismo, pues estaba hasta atrás de la casa, después un pequeño pao. El cuarto era pequeño, pero tenía su propio baño. Todo transcurrió con normalidad unos días. Después de unos días mi hermano Mario le comentaba a mi mamá que empezó a experimentar parálisis del sueño, más conocido como subida del muerto, que él cena como dormido despertaba y en el cuarto semi-obscuro solo iluminado por la luz del monitor de la computadora de Ángel, pues él acostumbraba a dormir hasta muy noche. Cena y veía la silueta de una mujer que se iba subiendo por sus pies hasta llegar a la cara de mi hermano, donde le dejaba caer y podía ser su pelo largo chino, y a pesar de que Mario comentaba que según él le gritaba a Ángel para que lo despertara, Ángel parecía no oírlo, así toda la noche hasta que sonaba la alarma que le despertaba para ir a trabajar. Después de unas semanas y por consejo de Odilon, Mario comenzó su jornada de trabajo por la madrugada, para todas esas personas que esperaban el transporte desde muy temprano y que dado la hora el transporte era casi nulo, pudiendo sacar una gran ganancia de eso, puesto que todo el pasaje lo tomaba él, saliendo de casa desde las 5 a.m. para empezar el día, dando así que Ángel pasara el resto de la madrugada solo dormido en ese cuarto oscuro, apartado del resto de los demás miembros de la familia. Al igual que Mario, él sufrió de la llamada subida del muerto, pues al igual que Mario, después de unas semanas transcurridas a manear de charla con mi madre, le comentaba que Cena como en las noches estando despierto no podía moverse y Cena como se subían a él, y al igual que Mario tenía la sensación de los cabellos largos chinos en la cara de él, pero a diferencia de Mario, relataba que también estaba presente una niña que al juzgar por su voz no pasaba de los 11 años, pues cuenta Ángel que cuando no se podía mover la niña decía, si mamá pégale pégale que sienta el culero, y que cuando por fin se podía mover Cena el cuerpo muy adolorido como si de verdad lo hubieran golpeado. Esto siguió pasando durante unos meses, alternando entre Mario y Ángel por lo menos una vez a la semana. Mi madre, como toda buena mamá y con el propósito que sus hijos dejaran de sufrir esos ataques, regó agua bendita por todo el curto mientras rezaba las oraciones que se sabía. Durante esta acción salió volando un vaso, se cayeron varias cosas de mis hermanos. Pero esto no detuvo a mi madre, pues estaba decidida a acabar con esta situación. Está de más mencionar que esto no acabó aquí. Se celebraron misas en la casa, se bendijo de arriba abajo, y si parecía que había acabado, pero tarde o temprano siempre volvía, siempre con Mario y Ángel, los ataques de estos entes. Después de casi un año de esto, a la casa llegó una hermana de mi mamá, llegó con una hija que en ese tiempo tendría unos 15 años, llegó a la casa en busca de posada y hasta cierto punto ayuda, pues ellas vivían en Michoacán y por la escasez de trabajo la estaban pasando mal y querían trabajar para poder mandarles dinero a sus otras hijas que se habían quedado. Mi madre y mi padre sin dudarlo les dieron la bienvenida. Mario y Ángel, al ver la situación de Mía, ofrecieron dejarles el cuarto donde ellos dormían, y ellos dormir en el cuarto improvisado que había construido mi papá en la azotea para guardar los muebles y herramienta, pues a pesar de que era un cuarto hecho con tablas y láminas, estaba tan bien hecho que era fácilmente habitable. No sé si mis hermanos lo hicieron de buena fe, o un tanto tratando de librarse de estos ataques paranormales que sufrían constantemente. Claramente no se les mencionó a Mía lo que ocurría en ese cuarto, no por malas personas, sino más bien pensando en que ellas no iban a sufrir de estos sucesos. Al igual que mis hermanos, no pasó mucho en que empezarán a experimentar estas experiencias, pero a diferencia de mis hermanos, a ellas no solo se les subía estando dormidas, sino que parecía que cada vez se hacían más violentos estos entes, pues ellas relataban que estando despiertas les raban cosas en el cuarto, que escuchaban como arañaban la puerta que era de metal. Relataba que con esperanzas de parar estas manifestaciones se ponían a rezar un rosario, pero lejos de
Ahuyentar a estos seres se empezaban a escuchar risas de una mujer y de una niña, y que incluso en una ocasión relatan que se escuchó una voz que decía, ni con tus pinches rezos nos vamos a ir. Está de más mencionar que Mía y mi prima no duraron mucho en ese cuarto, pues se fue mudo al cuarto de uno de mis hermanos con su esposa, dado a que ellas solo llegaban al cuarto a dormir por las noches. Mis hermanos no regresaron a su antiguo cuarto, se quedaron en el cuarto que había construido mi papá en la azotea, pero los ataques continuaron con Mario, se le seguían subiendo y ciñendo el pelo largo chino en su rostro. La verdad, mis hermanos ya estaban un poco acostumbrados, incluso bromeaban un poco entre ellos diciendo, no me ha venido a visitar la greñuda, pues así le apodaron por su característico pelo largo chino. En una ocasión Mario relata que andando trabajando en el microbús se subió una señora mayor de edad, de apariencia descuidada, pues dice que era chaparrita, ropa sucia, el pelo blanco y alborotado, aparte de que olía a hierbas, cuenta que la señora se sentó en el asiento que justo está atrás de él, y que durante el trayecto cena una mirada muy pesada, obligándolo en ocasiones a voltear a ver el espejo retrovisor, dándose cuenta que quien lo veía era la viejita, que tenía su mirada en mi hermano. Al bajarse la señora le dijo a Mario, mi hijo, tú traes un alma errante y no te la vas a poder quitar con rezos ni nada de eso, pero no te preocupes, esas almas así como llegan se van, tarde o temprano se aburrirán de y irán con otra persona que les guste su energía, así que no te preocupes, mi hijo. Y fue cierto, después de casi 2 años conviviendo con estos entes, así como llegaron se fueron, pues llegó el día que no se supo más de la greñuda, en mi casa, puesto que Mía después de un empo regreso a su casa a Michoacán, y una vecina de ella una vez le comentó que si tenía visita, pues en las madrugadas en su azotea se veía una señora de vestido blanco y pelo largo chino, pero ya no sufran esos sucesos que pasaban en mi casa, y después de eso no supo más Mía ni nosotros. ¿Y tú te fijas dónde estacionas? Historia adaptada y escrita por Víctor El Huesos.